Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en unas fuentes, unos extractos de Wikipedia, que hablan de una figura central en el jainismo, los Tirthankaras. Vamos a ver quiénes son, qué significan, bueno, cuál es su papel. La idea es sacar la esencia de estos maestros espirituales. Y ya de entrada, el concepto es potente. Tirthankara como constructor de vados, alguien que crea un camino para cruzar el samsara, ese ciclo constante de nacer, morir, renacer. Empezamos a ver qué hay detrás de esto. Exacto. Son vistos como salvadores, sí, y maestros supremos. Lo fundamental es que ellos, primero, por sí mismos, conquistan ese ciclo. Alcanzan la liberación, la moksha. Y es entonces cuando muestran el camino a los demás. No son solo guías, digamos, son la prueba de que se puede hacer. Entiendo, y alcanzan un estado que las fuentes llaman Kevalagnana, ¿verdad? Que viene a ser como omnisciencia. Sí, eso es, un conocimiento total, perfecto. Y desde ese estado, desde esa omnisciencia, es desde donde enseñan. Ayudan a otros seres a buscar su propia liberación, a salir del sufrimiento del samsara. Y fíjate, no es algo que pase una sola vez y ya está. Según la cosmología jainista que describen estas fuentes, el tiempo es cíclico. Hay eras ascendentes, Utsarpini, y descendentes, Avasarpini. Y en cada mitad de ciclo aparecen exactamente 24 Tirthankaras, una y otra vez. Infinitos, de hecho. Así es. En nuestro ciclo actual, que es descendente, las fuentes citan al primero, Risabhanata. Dicen que fue quien organizó la sociedad. Y el último, el 24, fue Mahavira, que ya es una figura histórica del siglo VI a.C. De hecho, su existencia está documentada, igual que la de Parsvanatha, el anterior, el 23-0. Claro, eso conecta la cosmología con la historia real. Y lo que me llama la atención es que la vida de cada uno de ellos sigue como un patrón muy marcado, ¿no? Las fuentes hablan de 5 eventos clave, Sí, los Pancha Kalyanaka. Son 5 momentos, digamos, auspiciosos. Marcan el viaje, la concepción, el nacimiento. que además se celebra con un baño ritual por el dios Indra según la tradición. Luego, un punto clave, la renuncia a lo mundano. Después, la iluminación, obtener esa omnisciencia, el Kaivalyan. Y finalmente, la liberación total, el nirvana o moksha. No es solo biografía, ¿sabes? Simboliza todo el camino. ¿Vale? Y una vez alcanzan esa omnisciencia, ¿cómo comparten lo que saben? Has dicho que enseñan. Pues lo hacen en un lugar muy especial, el Samavasarana. Las fuentes lo describen como, bueno, como un auditorio divino, un pabellón celestial donde se juntan todos los seres, dioses, humanos, animales, y lo increíble es que todos entienden la enseñanza en su propio idioma. Y además, en un ambiente de paz total, sin infelicidad. Es la enseñanza universal en su máxima expresión. Muy potente. Y si quisiéramos reconocerlos en el arte jainista, ¿cómo se les representa? ¿Qué dicen las fuentes? Pues normalmente están en meditación profunda, sentados en loto o de pie, en una postura que llaman kayotsarga, como de abandono del cuerpo. Y aunque a primera vista puedan parecer iguales, cada uno tiene un emblema, un lanchana, normalmente a los pies, que lo identifica. Hay excepciones, claro. Parshvanatha a menudo lleva una capucha de serpientes muy característica. Y luego está la diferencia entre ramas. Las imágenes de la tradición digambara están desnudas, simbolizando el desapego total. Las Shwetambara, en cambio, suelen ir vestidas y con ornamentos. Entendido. Y una pregunta que me surge de todo esto. ¿Ese estado de Tirthankara es algo predestinado o se puede alcanzar? ¿Qué dicen las fuentes? Pues ahí entra un concepto clave. El Tirthankara Namakarma. Es un tipo especial de karma. No es el karma habitual de causa y efecto simple, sino imagínalo como un karma de destino espiritual. Se consigue cultivando 16 observancias o virtudes muy concretas. Cosas como pureza de fe, reverencia, buscar siempre el conocimiento, devoción, austeridad. En esencia, son acciones que preparan a un alma para ese papel de guía universal en una vida futura. Entonces, resumiendo un poco la esencia de lo que hemos visto, estos Tirthankaras son más que figuras religiosas, ¿no? Son como la encarnación del ideal jainista. Son jinas, vencedores de sus propias pasiones, de la ira, el orgullo, el apego.
Y después de ganar esa batalla interior, se dedican a construir ese vado para los demás. Y también organizan la comunidad, la sangha. Exactamente. Son la prueba viviente de que la liberación es posible y a la vez la guía para conseguirla. Hemos visto que son constructores de vados, que hay 26 eras en cada ciclo cósmico, que sus vidas siguen ese patrón sagrado de los 5 eventos y que podemos reconocerlos por su iconografía, y que su camino se forja mediante un karma especial que se gana con la virtud. Su papel es enorme, claro, no solo como maestros, sino como ejemplos a seguir y como fundadores de la estructura social y religiosa. Y bueno, para terminar, quizá una reflexión que surge de las propias fuentes. Si este estatus tan elevado de Tirthankara se alcanza a través de acciones concretas, de esas observancias que generan el Tirthankara Nam Karma, ¿qué nos sugiere eso sobre el potencial que desde la perspectiva jainista podría estar latente en cada alma? Es algo en lo que pensar, ¿no? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la historia de Rolls-Royce Limited. Es un nombre que evoca lujo, claro, pero su historia real es, bueno, mucho más compleja. Ingeniería, aviación, crisis. Tenemos delante un artículo enciclopédico bastante detallado sobre la compañía original, la de 1906 a 1987. Y la idea es entender cómo esta empresa icónica pasó de coches de superlujo a motores de avión y cómo sobrevivió a un colapso casi total. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, como tiene que ser. La unión de dos tipos, bueno, bastante diferentes. Todo arranca en 1904. Charles Rolls, un aristócrata, vendedor, pionero del automóvil, y Henry Royce, un ingeniero meticuloso, casi obsesivo, que no estaba contento con los coches que había y dijo: pues los hago mejores. Se asocian, fundan la empresa en 1906 y, oye, su reputación sube como la espuma. El modelo 4050 HP, el Silver Ghost, Uf, legendario. totalmente. Marcó un estándar de calidad, de silencio, increíble para la época. Y fíjate qué curioso, al principio ellos solo hacían el chasis y el motor, ¿eh? Sí, la carrocería la ponían artesanos externos. Cada coche era casi único en ese sentido. Una flexibilidad que, bueno, quizá ya apuntaba maneras, ¿no? Exacto. Y esa capacidad de adaptarse se puso a prueba muy pronto. Llega la Primera Guerra Mundial. Y el gobierno británico llama a su puerta. Pero no para pedir coches. Les piden motores de aviación. Motores de aviación. Sí, Royce al parecer no estaba muy por la labor al principio. Él quería centrarse en sus coches perfectos. Pero aceptó. Y de ahí sale el motor Eagle, en 1915. Y esto no fue algo pasajero, fue el inicio de otra historia. Vaya si lo fue. Ese motor Eagle impulsó el primer vuelo transatlántico sin escalas. Menudo comienzo. Ajá. Pero la verdadera explosión, digamos, aeronáutica, llega con la Segunda Guerra Mundial. Y con él, el motor Merlin. El Merlin, palabras mayores, impulsó a los Spitfire, a los Hurricane, aviones clave. Y la producción fue brutal. Incluso lo licenciaron a Packard en Estados Unidos. Y aquí es donde la cosa, se pone interesante. La división de aviación empieza a ser enorme. Sí, empieza a ser el centro de gravedad de la compañía. No solo por ingresos, sino estratégicamente. Totalmente. Y eso marca lo que vino después. Tras la guerra, siguen con los coches de lujo, por supuesto. Compran Bentley en el 31. Una jugada interesante. Primero para quitarse competencia y luego la reposicionan. Muy hábil. Sí, pero la diversificación sigue. Se meten en motores diésel en los 50. Y para controlar más la producción de coches que se había mudado a Crewe, En el 46 sí. pues compran carroceros como Park War, H.J. Moliner. Parecía que consolidaban el negocio de coches, ¿no? Parecía. Pero en paralelo, la apuesta por la aviación era cada vez más y más fuerte. Y arriesgada. Y tanto que arriesgada. A finales de los 60 se meten en un proyecto, bueno, tecnológicamente muy avanzado, pero complicadísimo. El motor a reacción RB211. Para el Lockheed L-1111 TriStar. Un avión nuevo, un motor nuevo. Y se convierte en una pesadilla, técnica y sobre todo financiera. Los costes se disparan de una forma brutal. Una pesadilla que estalla en 1971. Los números no salen, el coste del RB211 es insostenible. La empresa entra en suspensión de pagos. Vamos, lo que hoy llamaríamos un concurso de acreedores.
Un shock tremendo en Reino Unido, imagino. Enorme. Y como la división de motores de aviación era vital para la defensa y la industria, el gobierno de Heath toma una decisión drástica: nacionalizarla, para salvarla. Se crea Rolls-Royce 1971 Limited. Nacionalizada. ¿Y los coches? El origen de todo. Pues ahí está lo interesante de cómo se gestionó. La división de coches era rentable, tenía una imagen potentísima, claro, pero financieramente era, bueno, mucho más pequeña. Y no se consideraba tan estratégica a nivel nacional. ¿O sea qué? Se decide separarla, venderla, para salvar el núcleo aeroespacial. Primero la compra Vickers en 1980. Y esa separación es la que, con el tiempo, lleva a la situación actual. Rolls-Royce Motor Cars con BMW, Bentley con Volkswagen. Caminos separados. Fue un sacrificio entonces. Sí, un sacrificio necesario para salvar la joya de la corona tecnológica, que era la parte aeroespacial. Entendido. Así que esa parte aeroespacial y de energía, ya como Rolls-Royce PLC. Sí, pierden el 1971, en el 77. Es reflotada por el Estado y finalmente, en 1987, el gobierno de Thatcher la reprivatiza. Vuelve al mercado, pero ya es otra empresa. Exacto. Es una metamorfosis completa, de hacer los coches más lujosos del mundo a ser un líder global en motores de avión, de barco. Sobrevivió a una quiebra que parecía el fin, gracias al Estado, y se reinventó. La marca siguió, pero el negocio, bueno, cambió radicalmente. Una historia increíble, llena de innovación, el Silver Ghost, el Merlin, íconos, pero también de los riesgos enormes de ir a la vanguardia tecnológica. El RB211 casi los hunde. La misma ingeniería que los hizo grandes casi acaba con ellos. Es una paradoja interesante. Totalmente. Y fíjate, nos deja una pregunta para darle vueltas. ¿Cómo es posible que una marca mantenga ese halo de prestigio, esa excelencia casi intacta, después de cambios tan bestias? Cambio de negocio, de dueños, nacionalización, privatización. Buena pregunta. ¿Dónde está la esencia de Rolls-Royce? ¿En el logo? ¿En la estatuilla del espíritu del éxtasis? ¿O está más bien en ese espíritu original de Henry Royce? Esa búsqueda de la perfección en la ingeniería, da igual si es para un coche o para una turbina de avión. Ahí queda eso. Hola a todos. Hoy, vamos a explorar a fondo una figura fascinante, la Malinche, conocida también como Malincín o Doña Marina, una mujer náhuatl clave, absolutamente clave, en la conquista del Imperio Azteca por los españoles allá por 1519. Vamos a basarnos en varias fuentes documentales, material enciclopédico, para intentar entenderla mejor. Queremos indagar en su vida, ¿no? Desde esos orígenes un poco inciertos hasta su papel, indispensable como intérprete, consejera, incluso intermediaria para Hernán Cortés. Y sobre todo, ver cómo ha evolucionado su legado. ¿Por qué sigue siendo un símbolo tan potente y a la vez tan polémico en México hoy día? Es que es increíble. Se la ve como traidora, como víctima y hasta como madre simbólica de un nuevo pueblo mestizo. ¿Cómo es posible todo esto en una sola persona? Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, para empezar es bueno situarnos un poco. Ella nació probablemente en una familia noble náhuatl sobre el año 1500, en una zona de la costa del Golfo, que, ojo, no estaba bajo control azteca directo. Lo que sí parece claro es que, de niña o muy joven, acabó siendo esclava. No se sabe seguro si vendida, raptada. El caso es que esta situación la llevó a aprender maya chontal, además de su náhuatl natal. Y así fue como en 1519 termina formando parte de ese grupo de 20 mujeres que fueron ofrecidas a los españoles en Tabasco. Impresionante ese giro, ¿verdad? De la nobleza a la esclavitud. ¿Las fuentes dicen algo sobre cómo esa experiencia pudo, influir en sus decisiones después, ya con Cortés? Es la pregunta del millón, pero las fuentes, la verdad, son bastante escuetas en lo personal. Lo que sí es evidente, y muy rápido, es que sus idiomas eran un activo, incalculable. Al principio, la comunicación era un poco rocambolesca, una cadena. Sí, eso he leído. Cortés en español a Jerónimo de Aguilar. Exacto.
Aguilar, que sabía maya yucateco por haber estado cautivo, se lo decía a Malintzin en maya, y ella finalmente lo traducía al náhuatl para los mexicas. Una cadena que, entiendo, no duró mucho, ¿no? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Efectivamente, aprendió español, ¿eh? Bueno, a una velocidad asombrosa. Y claro, eso la convirtió en la voz directa de Cortés. Y, muy importante, también en sus oídos en el mundo indígena. Su papel fue absolutamente decisivo en momentos clave. Pensemos en las negociaciones, tensísimas, con los emisarios de Moctezuma, o en la alianza con los tlaxcaltecas, que eran enemigos acérrimos de los aztecas. Esa alianza fue fundamental. Claro, y también está su nombre llegado a episodios más oscuros, como la matanza de Cholula. La versión, digamos, tradicional, la que recogen los cronistas españoles, dice que ella descubrió un complot y avisó a Cortés. ¿Pero fue realmente así de simple? Pues mira, la investigación histórica más reciente pide cautela. Hay historiadores que plantean que esa revelación, bueno, pudo ser una construcción a posteriori, una justificación política, digamos, muy conveniente para una acción militar que fue brutal, quizás orquestada por Cortés y sus nuevos aliados tlaxcaltecas, que, por cierto, tenían sus propias cuentas pendientes con Cholula. O sea que es difícil saberlo a ciencia cierta. Muy difícil. Lo que sí parece indiscutible es que su influencia iba muchísimo más allá de ser una simple traductora. Eso parece claro. Sin duda. Y lo fascinante aquí es ver cómo las fuentes, tanto las españolas como las indígenas, coinciden en darle un protagonismo enorme. Fíjate, Bernal Díaz del Castillo, que era soldado de Cortés y escribió una crónica muy famosa, llegó a decir algo tan fuerte como que, después de Dios, le debemos la conquista de la Nueva España a Doña Marina. Ni más ni menos. ¡Qué afirmación! Y luego ves códices indígenas, como el lienzo de Tlaxcala, hecho por los propios tlaxcaltecas, y a menudo la dibujan a ella en el centro de la escena, a veces incluso más destacada que Cortés, como dando órdenes o hablando con otros líderes. Eso sugiere un dominio que no era solo de idiomas, sino también diplomático, cultural, ¿no? Exacto. Conocía el tecpiatoli. El lenguaje noble náhuatl, ¿verdad? Ese mismo. El lenguaje formal, reverencial. Eso le permitía moverse en las complicadas convenciones sociales indígenas, algo vital para Cortés. No era solo traducir palabras, era interpretar contextos, intenciones, protocolos, un trabajo mucho más complejo. Claro, su papel fue instrumental en la conquista, sí, pero es que su figura sigue resonando hoy de maneras muy, muy distintas. Su legado es casi tan complejo como su vida, ¿no? Totalmente. Por un lado, tuvo un hijo con Cortés, Martín, uno de los primeros mestizos, digamos, reconocidos de Nueva España. Pero por otro lado, después de la independencia de México en el siglo XIX, su imagen dio un vuelco radical. Pasó a ser el símbolo de la traición, de la entrega al extranjero, y de ahí viene la palabra malinchista. Que todavía se usa hoy en México. Todavía, para señalar a quien prefiere lo de fuera frente a lo propio. Es una carga simbólica tremenda. Pero esa visión tan negativa también se ha cuestionado, ¿no? Sí, sobre todo a partir del siglo XX. Con los estudios feministas, los estudios postcoloniales, se empezó a releer su historia. Ya no tanto como una traidora por voluntad propia, sino como una mujer con muy pocas opciones, atrapada entre dos mundos que chocaban violentamente. Una víctima de las circunstancias que, sin embargo, tuvo un papel fundacional, incluso como madre simbólica de esa nueva sociedad mestiza que estaba naciendo. Entonces, fundadora, traidora, víctima, quizás es todo eso a la vez, un reflejo de las tensiones no resueltas de la propia identidad mexicana. Exactamente, yo creo que has dado en el clavo. En resumen, la Malinche fue indispensable por sus lenguas, ¿sí? Pero su agencia, su influencia, probablemente fue mucho más allá. A la diplomacia, a la estrategia, a lo cultural. Si conectamos esto con una visión más amplia, vemos un caso de libro de cómo una figura histórica se transforma en un mito nacional potentísimo. Y ese mito se reinterpreta una y otra vez. Y esas reinterpretaciones nos dicen tanto de ella como de las sociedades que la miran. Que siga vivo el término malinchista lo demuestra. Su historia, desde luego, nos hace pensar sobre lo complejo que es juzgar a figuras del pasado con ojos del presente, y sobre cómo se construyen, y a veces se deconstruyen, las narrativas sobre el origen de una nación. Y esto, fíjate, plantea una pregunta importante, creo yo, teniendo en cuenta que casi todo lo que sabemos de ella viene de otros,
conquistadores españoles con sus intereses, crónicas indígenas posteriores con sus agendas. ¿Hasta qué punto podemos realmente acercarnos a sus motivaciones, a lo que podríamos llamar sus elecciones, dentro de ese margen tan estrecho que tenía como mujer indígena, esclavizada y en medio de una conquista brutal? Es algo para darle una vuelta, ¿no crees?